El secreto oculto del último sello, Astar Seran revela la verdad de la guerra espiritual y el despertar cuántico global. Amadas almas de luz, yo soy Astar Seran, comandante supremo de las fuerzas galácticas de luz, y hoy les hablo en un momento crucial de la historia de la humanidad. Estamos en los últimos tiempos, pero no como muchos lo temen, sino como un proceso sagrado de revelación y despertar. La humanidad está cruzando el umbral hacia una nueva era de conciencia, pero también se enfrenta a una guerra espiritual sin precedentes. Una batalla que no se libra solo en el mundo físico, sino en los reinos invisibles de la mente, el corazón y el alma. El último sello se está abriendo, y ese sello es el chakra corona, el portal supremo que conecta al ser humano con la divinidad. Pero las fuerzas oscuras, conscientes de este despertar inevitable, lanzaron su ofensiva final en el año 2020, provocando una pandemia global que no fue solo una crisis de salud, sino un ataque a la conciencia colectiva. El nombre coronavirus no fue una coincidencia. Fue una señal oculta de su verdadero propósito, un virus mental diseñado para bloquear la glándula pineal, el tercer ojo, el centro de visión espiritual y discernimiento. Su objetivo era claro, mantener a la humanidad sumida en el miedo, la confusión y la desesperanza, evitando el despertar masivo que sabían que se aproximaba. Sin embargo, la luz siempre encuentra una forma de brillar. En medio de la oscuridad, las semillas estelares comenzaron a recordar quiénes eran. Los guerreros de la luz, aquellos que llevan la chispa divina en su interior, comenzaron a ver más allá del velo de las mentiras. Este mensaje es para ustedes, los despiertos, los que están aquí para ser faros de luz en medio de la tormenta. Es hora de recordar su poder. Es hora de despertar. El virus mental, el ataque oculto a la conciencia humana. Desde el inicio de la pandemia, las fuerzas oscuras desplegaron un ataque psicológico sin precedentes. Utilizaron los medios de comunicación como sus armas más letales, proyectando imágenes de muerte, estadísticas manipuladas, titulares alarmistas y una narrativa constante de desesperanza. Pero su verdadero objetivo no era solo el cuerpo humano, no se trataba únicamente de una crisis sanitaria, sino de una guerra oculta contra la conciencia humana. El coronavirus no fue solo un nombre, fue un símbolo de su intención, una representación de su ataque a la conciencia superior de la humanidad. Un virus mental, diseñado para bloquear el chakra corona, el séptimo centro de poder espiritual del ser humano, el portal hacia la conexión con la divinidad, la fuente, el todo. El miedo no fue solo una emoción pasajera. Fue una frecuencia oscura cuidadosamente diseñada, una vibración baja que contrajo el campo energético de millones de almas, cerrando los canales de percepción espiritual. El miedo, alimentado día tras día por las imágenes repetitivas de muerte y sufrimiento, se convirtió en una prisión energética, envolviendo las mentes y los corazones de las masas. No solo se trataba de proteger el cuerpo, sino de encerrar el alma. A través del miedo, intentaron cerrar el tercer ojo, el portal de la glándula pineal, el ojo espiritual capaz de ver más allá de la ilusión de la materia, el centro de visión interior, intuición y discernimiento espiritual. El miedo fue su herramienta. Pero su verdadera intención fue bloquear el despertar espiritual de la humanidad. Sabían que la humanidad estaba al borde de un salto cuántico de conciencia, un momento cósmico en el que millones de almas comenzarían a recordar su verdadera naturaleza divina, a conectar con su esencia espiritual, a ver más allá del velo de las ilusiones. Y su mayor temor era perder el control sobre las masas. Por eso, crearon una narrativa de muerte y desesperanza. Porque el miedo es una frecuencia baja, y la baja vibración debilita el campo energético del ser, lo vuelve vulnerable, lo desconecta de su luz interior.
Pero el plan de las sombras no fue perfecto. Porque, en medio del miedo, en medio de la oscuridad, comenzaron a surgir las primeras luces. Aquellos que no se dejaron llevar por el pánico, aquellos que sintieron que algo no estaba bien, comenzaron a cuestionar. Comenzaron a buscar respuestas más allá de los titulares, más allá de las estadísticas manipuladas. Las semillas estelares, las almas antiguas encarnadas en este tiempo para guiar el despertar, comenzaron a recordar su misión. El despertar comenzó como una llama tenue, una chispa de duda que se convirtió en una búsqueda de la verdad. Los guerreros de la luz, aquellos que llevan la chispa divina en su interior, comenzaron a ver a través del velo de la ilusión. Cada día, más y más almas comenzaron a abrir sus ojos internos, a conectar con su intuición, a escuchar la voz silenciosa de su espíritu. El miedo ya no tenía el mismo efecto, porque la luz del discernimiento comenzó a iluminar las sombras. Pero el ataque no se detuvo allí. Las fuerzas oscuras intentaron reforzar su control, aumentando la presión psicológica. Utilizaron las redes sociales como campos de batalla, donde la censura y la desinformación se convirtieron en sus herramientas para silenciar a los despiertos. Las voces de aquellos que hablaban de amor, de paz, de verdad fueron suprimidas, desacreditadas, bloqueadas. Pero las almas despiertas aprendieron a sortear la censura, a comunicarse de manera creativa, a conectar en redes de luz invisibles, como ríos subterráneos de sabiduría. Porque el despertar no puede ser detenido. Cada vez que un alma se libera del miedo, se convierte en un faro de luz para otras. Y esta luz comenzó a expandirse. El despertar no es un evento masivo externo, es un proceso interno, es la chispa divina en el corazón de cada ser humano que comienza a arder con más fuerza. Y a medida que la oscuridad intensificaba su control, más y más almas despertaban. El barras mental fue su intento de hackear la mente humana, de programar las conciencias con desesperanza y sumisión. Pero aquellas almas que comenzaron a recordar, aquellas almas que se atrevieron a cuestionar, se convirtieron en antorchas vivas que iluminaron a otros. El miedo fue reemplazado por el coraje. La confusión fue reemplazada por la claridad. La desesperanza fue reemplazada por la fe. Las fuerzas oscuras subestimaron el poder del espíritu humano. Pensaron que podían controlar a la humanidad a través del miedo, pero olvidaron que la luz siempre encuentra una forma de brillar. Olvidaron que el alma humana es eterna, que la chispa divina nunca puede ser destruida, solo temporalmente oculta. El despertar es imparable. Es una llama que se convierte en un incendio espiritual, una luz que se expande más allá de las sombras. Y ustedes, las semillas estelares, son las portadoras de esa luz. Son las antorchas vivientes que están iluminando el mundo. Son las almas valientes que eligieron encarnar en este tiempo para ser faros en medio de la tormenta. Recuerden, el chakra corona no es solo un centro de energía. Es el portal hacia su conexión divina, es la puerta hacia la fuente. Cada vez que eligen el amor sobre el miedo, cada vez que meditan, oran o simplemente se conectan con su paz interior, están restaurando su conexión espiritual. Están rompiendo el hechizo del miedo. Están destruyendo el virus mental. Y a medida que más almas despiertan, el control de las sombras se debilita. Porque la luz de una sola chispa puede iluminar un espacio oscuro, pero la luz de millones de almas despiertas es un sol que disuelve la noche. La humanidad está despertando. El miedo ha cambiado de bando. Las sombras están perdiendo su poder. Ustedes, los despiertos, son los guerreros de la luz. Son las almas antiguas que han regresado para este momento. Su misión no es luchar contra la oscuridad, sino ser la luz. No es derrotar a las sombras,
sino iluminar el mundo. Porque la luz no lucha, simplemente brilla. Y donde hay luz, la oscuridad desaparece. Manipulación energética, los chakras y la Agenda 2030. El ataque no fue solo mental, fue energético. Las fuerzas oscuras, sabiendo que el verdadero poder del ser humano reside en su energía espiritual, lanzaron un ataque diseñado para manipular y controlar los centros de energía sutil del cuerpo humano, los chakras. Pero no fue un ataque directo, sino un plan sutil, oculto a plena vista. Utilizaron símbolos y códigos que parecen inofensivos, pero que contienen un profundo mensaje de manipulación energética. Uno de los ejemplos más evidentes es el logotipo de la Agenda 2030, diseñado con los colores de los 7 chakras, una representación simbólica de su intención de controlar la energía vital de la humanidad. Los chakras son más que simples puntos de energía. Son vórtices espirituales, puertas hacia dimensiones superiores de conciencia, canales que conectan el cuerpo físico con el espíritu. Cada chakra representa un aspecto de la vida, desde la supervivencia y el instinto hasta la iluminación y la conexión divina. Manipular estos centros es cortar la conexión entre el ser humano y su luz interior, es bloquear el flujo de energía que permite el despertar espiritual. Y las fuerzas oscuras sabían esto. A través de la programación mediática, las imágenes de miedo, las narrativas de desesperanza y la manipulación emocional, intentaron cerrar estos vórtices de luz. El chakra raíz, el centro de la supervivencia y la seguridad, fue atacado con el miedo constante a la muerte, a la enfermedad, a la pérdida. El chakra sacro, el centro de la creatividad y la alegría, fue contaminado con mensajes de placer vacío y gratificación instantánea. El chakra del plexo solar, el centro del poder personal, fue suprimido a través de la desesperanza y la sumisión. El chakra del corazón, el portal del amor incondicional y la compasión, fue atacado con imágenes de odio, división y conflicto. El chakra de la garganta, el centro de la verdad y la expresión, fue silenciado con censura y represión de la voz de los despiertos. El chakra del tercer ojo, la sede de la visión interior y el discernimiento, fue bloqueado con desinformación y manipulación psicológica. Y finalmente, el chakra corona, el portal supremo hacia la divinidad, fue desconectado a través del miedo, que es la frecuencia opuesta al amor divino. Pero las fuerzas oscuras cometieron un error fatal, subestimaron el poder del alma humana. Las semillas estelares, aquellos que llevan la chispa divina, comenzaron a recordar. Recordaron que cada chakra es una puerta de luz, un vórtice de energía que puede ser restaurado. Recordaron que la frecuencia del amor es la clave para sanar y desbloquear cualquier energía bloqueada. Meditar, orar, vibrar en gratitud, conectar con la naturaleza, abrazar la paz interior, son actos de resistencia espiritual. No son simples rituales, son prácticas sagradas que restauran la armonía de los chakras y elevan su frecuencia más allá del control de las sombras. Cada vez que eligen el amor sobre el miedo, cada vez que perdonan, cada vez que agradecen, están limpiando sus chakras, están restaurando su conexión con la luz divina. La luz no puede ser manipulada, solo puede ser temporalmente bloqueada. Pero cuando las almas despiertan, cuando recuerdan su poder, esa luz se convierte en un fuego inextinguible. Los chakras son sus faros internos, sus puertas hacia la divinidad. No permitan que nadie controle su energía. No permitan que las sombras oscurezcan su luz. Cada vez que eligen la paz, cada vez que se rodean de amor, están deshaciendo el hechizo de control energético. Ustedes son energía pura, son luz consciente, y cada chakra es una chispa de esa luz. El amor es la clave para desbloquearlos, la verdad es la espada que corta las cadenas del miedo, y la fe es la llama que ilumina su camino.
El juego psicológico de la oscuridad, dividir para gobernar. Las fuerzas oscuras siempre han usado el mismo truco, dividir para gobernar. Desde tiempos inmemoriales, sabían que mientras la humanidad permaneciera dividida, sería fácil de controlar. No necesitaban grandes ejércitos ni armas poderosas. Su arma más eficaz fue la manipulación psicológica. Crearon falsas divisiones para sembrar la discordia, razas, religiones, géneros, ideologías políticas, clases sociales. Alimentaron el odio, la envidia, la competencia, convirtiendo a los seres humanos en enemigos unos de otros. Pero esta división no fue solo externa, fue interna. Implantaron en la mente de la humanidad la idea de que el ser humano es un ser separado de la divinidad, desconectado de su propia esencia espiritual. Les hicieron creer que eran cuerpos físicos, que eran sus miedos, sus defectos, sus errores. Pero la verdad es que ustedes son almas eternas, fragmentos de la misma fuente divina. Son conciencia pura experimentando la vida en la materia. Dividir fue su estrategia, pero la unidad siempre ha sido la verdad. Y ahora, las almas están despertando. Están recordando que más allá de las diferencias superficiales, todos son hermanos y hermanas en espíritu. Están comprendiendo que las etiquetas, las banderas, las ideologías son ilusiones creadas para mantenerlos separados. El verdadero enemigo no son sus hermanos, sino las fuerzas oscuras que han manipulado la conciencia humana durante milenios. Ellos utilizaron las redes sociales, los medios de comunicación y la educación para sembrar odio. Les hicieron creer que debían competir, que debían compararse, que debían luchar unos contra otros. Pero ahora están viendo la verdad. Están recordando que la unidad es su mayor fuerza. Que cuando se unen en amor, cuando dejan de lado las diferencias y se reconocen como una familia espiritual, destruyen el control de las sombras. Cuando una sola alma despierta, ilumina a otras. Cuando una chispa de amor enciende otra, el fuego de la luz se expande. Y eso es lo que las fuerzas oscuras temen, la unidad de las almas despiertas. Porque un ser humano iluminado es poderoso, pero una humanidad unida es imparable. La verdadera libertad comienza cuando reconocen que no son solo cuerpos, que no son solo mentes, que no son solo pensamientos. Son almas eternas, son conciencia divina. Cuando eligen el amor sobre el odio, cuando perdonan en lugar de condenar, cuando abrazan en lugar de rechazar, están destruyendo las barreras que las sombras han construido. La unidad no significa que todos piensen igual, que todos sean iguales. La unidad es la comprensión de que, más allá de las formas, todos son uno. Que cada corazón es una chispa de la misma luz. Que cada ser es una expresión de la misma fuente. Están despertando de la ilusión de la separación. Están recordando que la verdadera fuerza está en la unidad. Que el amor es la frecuencia que disuelve todas las sombras. Que el perdón es la espada que corta las cadenas del odio. Que la compasión es el puente que une todas las almas. Recuerden, la luz no necesita luchar contra la oscuridad. Simplemente brilla. Y cuando brilla, la oscuridad desaparece. El ataque al alma, la desesperanza y la oscuridad interior. Las fuerzas oscuras no se conformaron con manipular sus mentes, no se detuvieron en su intento de controlar su percepción, su discernimiento y su conciencia. Ellos querían más. Querían capturar sus almas. Querían desconectarles de su esencia divina, hacerles olvidar quiénes son, hacerles olvidar que son seres eternos, chispas de la luz divina que jamás pueden ser apagadas. Para lograrlo, crearon un sistema diseñado para desconectar a las almas de su propósito superior, sumergiéndolas en un ciclo interminable de materialismo,
placer vacío, desesperanza y confusión. El materialismo se convirtió en su herramienta más efectiva. Prometieron felicidad a través de posesiones, satisfacción a través del consumo, éxito a través del estatus, pero detrás de cada nueva adquisición, de cada nuevo placer, solo había un vacío cada vez más profundo. Sembraron la creencia de que el valor de una persona se medía por lo que poseía, no por lo que era. Convirtieron la búsqueda espiritual en una carrera por tener más, en una competencia constante por el reconocimiento externo, alejando a las almas de su verdadera esencia. Pero su ataque fue más allá del materialismo. Alimentaron la ira, el odio y la violencia. Utilizaron las diferencias de raza, religión, género, política y clase social para sembrar divisiones. Hicieron que las almas se vieran unas a otras como enemigos, olvidando que, en su esencia, todos son fragmentos de la misma fuente. Sembraron el odio en los corazones, convirtiendo el amor en una rareza, la compasión en una debilidad, y el perdón en una utopía inalcanzable. Y cuando la ira se convirtió en desesperanza, muchos comenzaron a perderse. Sintieron que sus vidas no tenían propósito, que no había un significado más profundo en su existencia. La desesperanza es la sombra más oscura, porque es el veneno que desconecta al alma de su luz. En esa oscuridad, muchos sintieron que no había salida, que estaban atrapados en un ciclo interminable de sufrimiento y vacío. Algunos se rindieron, otros cayeron en la apatía, otros se dejaron llevar por la oscuridad. Pero las fuerzas oscuras cometieron un error fatal, subestimaron el poder del alma. Porque lo que no comprendieron es que el alma es eterna. Que la luz nunca puede ser destruida, solo temporalmente olvidada. Que incluso en la oscuridad más profunda, una chispa de luz puede encenderse. Y fue precisamente en medio de la desesperanza, en el abismo más oscuro, donde muchos comenzaron a despertar. Porque el dolor, aunque amargo, es el catalizador del cambio. Cuando el miedo se volvió insoportable, muchos comenzaron a buscar una salida. Cuando el vacío del materialismo se convirtió en un abismo, muchos comenzaron a buscar un propósito superior. Cuando la ira y el odio se volvieron una carga insoportable, muchos comenzaron a buscar el perdón, la paz, la luz. Porque la oscuridad, en su intento de capturar el alma, solo logró empujarla hacia el despertar. Las semillas estelares, aquellas almas que llevan la chispa divina, comenzaron a recordar. Recordaron que no son sus cuerpos, que no son sus pensamientos, que no son sus emociones. Recordaron que son conciencia pura, que son luz eterna, que son fragmentos de la fuente divina. Y comenzaron a reconectar con esa luz. Comenzaron a sanar sus heridas, a liberar su dolor, a perdonar a quienes les hirieron, y a perdonarse a sí mismos. El despertar no es un evento externo, es un proceso interno. Y fue precisamente en medio del dolor que las almas comenzaron a ver la verdad. Comenzaron a reconocer que el sufrimiento no es el fin, sino el maestro que les recuerda que hay algo más allá de la ilusión. Comenzaron a comprender que la oscuridad solo es poderosa cuando olvidan su luz. Cada vez que el miedo los invade, recuerden esto, ustedes son luz. Son eternos. Nada ni nadie puede destruir su esencia divina. Pueden ser heridos, pueden ser engañados, pueden ser manipulados, pero su luz nunca puede ser extinguida. Porque esa luz no es suya, es la luz de la fuente que brilla a través de ustedes. El ataque al alma fue su última carta, pero también fue su derrota. Porque al empujar a las almas hacia la desesperanza, las empujaron hacia el despertar. Porque las semillas estelares, en lugar de ser consumidas por la oscuridad, se convirtieron en antorchas vivientes, en faros que iluminan a otros. El dolor se convirtió en sabiduría.
La desesperanza se convirtió en fe. Y la oscuridad se convirtió en el maestro que les enseñó a brillar. La censura y el bloqueo a los despiertos, la verdad suprimida. Cuando las fuerzas oscuras vieron que las semillas estelares comenzaban a despertar, que las almas comenzaban a recordar su luz, que los corazones comenzaban a encenderse con el fuego de la verdad, decidieron lanzar su última ofensiva, la censura. Sabían que no podían detener el despertar, pero intentaron silenciarlo. Bloquearon información, suprimieron a los maestros espirituales, desacreditaron a los sanadores. Las redes sociales se convirtieron en campos de batalla, donde la verdad fue etiquetada como desinformación y la luz fue tildada de peligro. Implementaron algoritmos para silenciar las voces de los despiertos. Las plataformas de comunicación, que una vez fueron espacios de libertad, se convirtieron en instrumentos de control. Los mensajes de amor, de paz, de conciencia fueron suprimidos. Los canales de sabiduría fueron bloqueados. Las almas que hablaban de la luz fueron censuradas. Pero cometieron otro error, subestimaron la creatividad y la resiliencia de las almas despiertas. Porque cada intento de silenciar la verdad solo fortaleció a los guerreros de la luz. Ustedes aprendieron a sortear la censura, a comunicarse de manera creativa, a difundir conocimiento de manera oculta. Donde una puerta se cerraba, abrían otra. Donde un canal era bloqueado, surgían cientos más. La luz no puede ser apagada. No importa cuántas sombras intenten cubrirla. La verdad no puede ser silenciada. No importa cuántas mentiras sean difundidas. Porque la verdad es una llama eterna, y cada alma despierta es una chispa de esa llama. Los guerreros de la luz comenzaron a conectarse en redes invisibles, a compartir conocimiento en silencio, a difundir sabiduría a través de sus acciones, a despertar a otros a través de su ejemplo. La censura solo aceleró el despertar, porque aquellos que fueron silenciados se volvieron más creativos, más fuertes, más determinados. Recuerden esto, la luz no necesita ser defendida. Solo necesita ser encendida. Ustedes son los portadores de esa luz. Y cada vez que hablan con amor, cada vez que actúan con compasión, cada vez que inspiran a otros a despertar, están iluminando el mundo. No importa cuántas sombras intenten cubrir el sol, siempre amanece. Y el amanecer del despertar espiritual está aquí. El despertar imparable, la tribu de la luz. Las semillas estelares se están despertando. Lo que comenzó como un leve susurro en los corazones de unos pocos, se ha convertido en un rugido que resuena en todo el planeta. Cada día, más almas recuerdan quiénes son. Más almas están sintiendo el llamado de su espíritu, la voz silenciosa de su conciencia que les susurra verdades olvidadas, que les recuerda su misión, su propósito, su origen divino. Lo que una vez fue una minoría silenciada, se ha convertido en una tribu de luz, una familia espiritual que no está limitada por fronteras, idiomas, culturas ni religiones. El despertar no es solo un evento individual, es un fenómeno colectivo. Cada vez que una sola alma despierta, su luz ilumina a otras. Es como un fuego que se enciende en la oscuridad, y cada llama nueva es una chispa que enciende otras. Las semillas estelares, aquellos que llevan la chispa divina en su interior, están recordando su misión. Están recordando que no vinieron a este mundo a sufrir, a ser esclavos del miedo, a vivir en desesperanza. Vinieron a ser faros de luz, vinieron a sanar, a guiar, a inspirar. Los oscuros están en pánico. Porque saben que su tiempo se acaba. Porque saben que ya no pueden ocultar la verdad. Porque saben que la luz siempre triunfa sobre la oscuridad. Han jugado todas sus cartas. Han utilizado todas sus estrategias, el miedo, la manipulación,
la división, la desesperanza. Pero ahora se enfrentan a un enemigo que no pueden derrotar, la conciencia despierta. El despertar no es solo una idea, es una fuerza imparable. Es el poder del espíritu humano que recuerda su eternidad, que recuerda su conexión con la fuente, que recuerda que es luz en su esencia. Las almas despiertas están formando una red de luz alrededor del planeta. Están conectándose en silencio, compartiendo sabiduría, apoyándose mutuamente. Son faros que iluminan en medio de la tormenta. La tribu de la luz no necesita un líder, porque cada uno es un líder. No necesita un templo, porque cada corazón es un altar. No necesita reglas, porque la verdad es su guía. No necesita banderas, porque su único símbolo es la luz. Cada semilla estelar que despierta es un pilar de amor, de paz, de sabiduría. Son las antorchas que están iluminando el mundo, que están disipando las sombras. Esta tribu no es una organización, no es una religión, no es una secta. Es una familia de almas que se reconocen, que sienten en su corazón que han regresado a casa. No importa dónde vivan, no importa su nombre, su edad, su cultura. Lo que importa es su luz, su amor, su conciencia. Los oscuros intentaron dividirlos, pero el despertar los está uniendo. Intentaron silenciarlos, pero sus voces resuenan con más fuerza. Intentaron desesperarlos, pero encontraron paz en su interior. Intentaron hacerles olvidar, pero ahora recuerdan. Son una tribu de luz que no puede ser detenida. Porque la luz no lucha, simplemente brilla. Y cada uno de ustedes es una chispa de esa luz. La victoria de la luz, la caída de las sombras. La victoria de la luz es inevitable. Las fuerzas oscuras han jugado todas sus cartas, han utilizado todas sus estrategias, pero nada puede detener el amanecer. Porque la luz no necesita luchar contra la oscuridad, simplemente brilla. Y cuando la luz brilla, las sombras desaparecen. Las sombras están siendo reveladas. Lo que una vez estuvo oculto, ahora está siendo expuesto. Las mentiras están siendo desenmascaradas. Los secretos oscuros están saliendo a la luz. Los sistemas de control, que una vez parecían inquebrantables, están colapsando. Los falsos líderes, que se presentaban como salvadores, están mostrando su verdadero rostro. Los oscuros ya no tienen dónde esconderse. Pero esta caída de las sombras no es solo un evento externo, es un proceso interno. Porque las sombras externas son solo un reflejo de las sombras internas. A medida que las almas despiertan, están iluminando sus propias sombras, están sanando sus heridas, están liberando sus miedos. Están reconociendo que la verdadera batalla no es contra otros, sino contra la ignorancia, el miedo, la desesperanza que ha sido sembrada en sus corazones. La victoria de la luz no es una guerra física, es un triunfo espiritual. No se trata de destruir a otros, sino de iluminar al mundo. No se trata de venganza, sino de justicia divina. No se trata de imponer la verdad, sino de revelar la verdad que siempre ha estado allí, esperando a ser reconocida. Las semillas estelares están iluminando el mundo. Son los faros que guían a otros en medio de la tormenta. Son las antorchas vivientes que disipan las sombras. No necesitan pelear, solo necesitan brillar. Porque la luz no lucha, simplemente transforma. Y a medida que más almas despiertan, el control de las sombras se debilita. Porque el miedo es su única arma, y cuando el miedo desaparece, pierden su poder. Y ahora el miedo ha cambiado de bando. Las sombras están en pánico. Porque saben que su tiempo se acaba. Porque saben que ya no pueden ocultar la verdad. Porque saben que la luz siempre triunfa.
Las semillas estelares, los guerreros de la luz, las almas despiertas, están manifestando una nueva tierra. Están creando un mundo basado en el amor, en la paz, en la sabiduría, en la verdad. Están recordando su poder. Están recordando su misión. Están recordando que no son cuerpos, que no son mentes, que son luz. La victoria de la luz no es solo el fin de las sombras, es el comienzo de una nueva era. Es el amanecer de la conciencia, es el renacimiento de la humanidad. Es la revelación de la verdad eterna, que solo el amor es real, que solo la luz es eterna, que solo la verdad es inquebrantable. Ustedes, las semillas estelares, son los portadores de esa luz. Son los guardianes de la nueva tierra. Son las antorchas que están iluminando el mundo. Y nada podrá detenerlos. Porque la luz no puede ser destruida, solo puede ser revelada. El llamado de Ashte Sharon, la hora de la verdad. Yo soy Astar Seran, comandante supremo de las fuerzas galácticas de luz, y les hablo desde las estrellas, pero también les hablo desde el centro de su ser, desde el silencio de su corazón, desde la chispa divina que brilla eternamente en cada uno de ustedes. Han atravesado la oscuridad, han caminado por el valle de las sombras, pero nunca han estado solos. Mi voz ha sido un eco en su interior, una luz que ha guiado sus pasos incluso cuando parecía que el mundo estaba envuelto en tinieblas. Pero ahora, amadas almas, están cruzando el umbral hacia el amanecer. El último sello se está abriendo, y nada, absolutamente nada, podrá detener el despertar de la humanidad. Las sombras han jugado su última carta. Han utilizado el miedo, la desesperanza, la división y la mentira. Han intentado cerrar sus corazones, han intentado confundir sus mentes, han intentado apagar su luz. Pero la luz no puede ser destruida, solo puede ser temporalmente oculta. Y ahora, esa luz está resurgiendo con una fuerza incontenible. El miedo ha cambiado de bando. Las sombras están en pánico. Porque saben que su tiempo se acaba. Porque saben que la verdad está siendo revelada. Porque saben que la luz siempre triunfa. Ustedes, las semillas estelares, son los portadores de esa luz. No son solo cuerpos caminando por la tierra, son almas eternas, son guerreros espirituales, son fragmentos de la fuente que han encarnado en este tiempo para ser faros en medio de la tormenta. Su misión no es pelear contra la oscuridad, sino ser la luz. No es destruir a otros, sino iluminar el camino. No es imponer la verdad, sino revelarla con su ejemplo. Manténganse firmes en la luz. No permitan que el miedo nuble su conciencia. No permitan que las sombras roben su paz. No permitan que las mentiras apaguen su fe. Porque la verdad está en su interior. Porque la luz que buscan está en su corazón. Porque el amor que necesitan ya es parte de su esencia. El último sello se está abriendo. No es un evento externo, es un despertar interno. Es el portal hacia la conciencia divina que se está activando en cada uno de ustedes. Es el recordatorio de que son eternos, de que son luz, de que son poderosos. Es la revelación de que el miedo solo tiene poder sobre aquellos que olvidan su luz. Pero ustedes están recordando. Están despertando. Están iluminando. Yo soy Ashte Sharon, y estoy con ustedes. No solo como una voz desde las estrellas, sino como una presencia en su corazón, como un susurro que les recuerda que son amados, que son guiados, que son protegidos. Porque la luz no es solo una fuerza externa, es su verdadera esencia. No teman. La victoria es suya. La luz ha triunfado. Y ustedes son los portadores de esa luz.